Alegra poderlos volver a verse en este tiempo de escuela dominical. Es un tiempo donde nosotros podemos estudiar nuestro catecismo. Recordemos que un catecismo es de preguntas y respuestas, ¿no? Ya estamos en el tema de donde el catecismo nos hace unas preguntas referente a la muerte o al proceso de la muerte de Jesucristo. Desde que entró a Jerusalén, paso a paso. Y en las últimas dos preguntas, no sé si ustedes se acuerdan que hemos estudiado. ¿Sí? Para recapitular, estábamos en las últimas dos preguntas, hablábamos por qué la cruz. Y hablábamos en 3 puntos. Porque la cruz fue necesaria, ¿por qué? Por la muerte que fue pública, que fue en un madero, ¿sí? Porque fue una sentencia pública también. Y porque fue una deuda también pagada públicamente, ¿sí? Donde todos pudieron verlo, donde todos pudieron analizarlo. El domingo pasado también estudiábamos la pregunta número 40, donde esta pregunta nos decía, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Estamos viendo acá 2 preguntas en una, en la cruz, y porque Cristo también en la cruz, ¿no? Paso a paso. Y hablábamos que esta pregunta tiene que ver también con 3 aspectos. El primer aspecto era por la culpabilidad de ¿quién? Del hombre. Cristo tuvo que ir a la cruz por nuestra culpabilidad, es decir, por nuestro pecado. También hablábamos como segundo lugar, era que era una sentencia de la ley, ¿sí? Había una ley que decía que, hay la ley que dice que aquel que peca debe morir, ¿sí? Y este pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, morimos eternamente. Pero también al morir Cristo en la cruz, vemos que su suficiencia nos da vida, ¿sí? Nos resucita y nos da puertas para estar en el cielo. ¿Con quién? Con Dios, en la eternidad. ¿Sí? Esto es lo que, en resumen, hablábamos sobre la pregunta número 40. Hoy solo les tengo la pregunta número 41. Y quisiera solo como preguntarles a ustedes, ¿por qué fue también necesario sepultarlo? O enterrarlo, o darle una exequia. ¿Sí? ¿Cuál sería esa razón? ¿Qué pudiéramos decir referente a esta pregunta? Porque es una evidencia, también como su muerte en el madero es pública, ser sepultado debe también ser una evidencia, sí, de que efectivamente murió. Sí. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Si recapitulamos, cuando alguien moría en una cruz, ¿lo enterraban? En la historia dice que no. La historia dice que el que era crucificado en un madero era maldito y lo dejaban ahí. Si recordamos la historia, ¿sí? Dice que venían los buitres, morían y los dejaban hasta que ya, ¿sí? Los rapinan, o sea, allá quedó adiós. Pero a Cristo no le sucedió eso. Sería la pregunta, ¿por qué? ¿Cierto? Porque a él sí lo bajaron, porque a él sí lo enterraron, o le dieron sepultura. ¿Sí? Nuestro catecismo nos da una respuesta. Dice, para así demostrar que estaba verdaderamente muerto. Lo bajaron para testificar, para realmente verificar que estaba muerto. Esa es la respuesta que nos da el catecismo. Pero necesitamos ir más adentro. Y quisiera compartirles
Vamos a desarrollar la clase en 3 aspectos. Y para ello necesitamos leer la palabra del Señor. Entonces, no sé si ustedes me ayudan en Isaías 53, versículo 9. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Muy bien, hermano. Acá en este versículo vemos 4 cosas. Y estamos hablando Isaías más o menos 700 algo de años antes de la venida de Jesucristo. ¿Sí? Se estaba anunciando un suceso que iría a pasar. Dice, el fiel servidor de Dios. Dice que murió entre ¿quiénes? Criminales. Se fue acusado como un criminal. ¿Fue enterrado con quién? Con gente malvada, dice este versículo. Como gente malvada. ¿Cometió crímenes? No cometió crímenes. ¿Sí? ¿Y el 4 aspecto fue? ¿Engañó a alguien? No engañó a nadie. Pero en Isaías 53:9 nos está diciendo cómo este fiel servidor, o cómo Jesucristo, más adelante nos vamos a dar cuenta, vivió este suceso frente a la muerte, frente a la cruz. ¿Sí? Nos acompaña otra cita bíblica para apuntar al primer punto, y está en Salmos 22, versículos 16 al 18. Si me pueden ayudar a buscar, sería bueno. Con eso verificamos en las Escrituras. Si alguien lo encuentra, lo puede ayudar. Salmos 22, versículos 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muchas gracias. ¿Qué podemos notar en este salmo? Que también profetiza que hacia adelante lo que a Jesús le sucedería, ¿cierto? Y nos habla que una banda de malvados lo rodearon, lo maltrataron, ¿sí? Dice una palabra fuerte, desgarraron sus pies, sus manos, hasta que le vieron sus huesos. Que sus enemigos lo vigilaban. Y peor que todo, sortearon sus ropas también. ¿Sí? Y podemos encontrar muchos más versículos frente a la venida de Jesucristo. Frente a la muerte de Jesucristo. ¿Cómo podemos notar este primer punto? Que es una profecía. ¿Sí? Como primer punto podemos ver que es una profecía que fue anunciada desde Génesis 3:15, cuando Dios promete enviar a un Salvador. ¿Sí? Hay una profecía hasta este punto. Para llegar al segundo punto, sabiendo que el primer punto es que había una profecía frente al sepulcro, podemos encontrarlo en la cita bíblica de Juan, versículo 19, 38 al 42. Vayamos allá.
Y vamos a analizar, esta es una cita bastante extensa, pero hay que leerla. ¿Listo? ¿Lo encontraron? El Evangelio de San Juan, versículo 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a las costumbres judías de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación para el sábado y el sepulcro estaba cerrado, pusieron allí a Jesús. Muy bien, hermano, gracias. ¿Qué podemos notar en estos versículos? ¿Qué leímos anteriormente? Una profecía. Una profecía. Que iba a ser sepultado. ¿Cierto? Que había prometido que iba a suceder algo más adelante en el tiempo, cuando viniera el Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Sí? En esta cita bíblica encontramos muy detalladamente, después de que Jesús murió, qué proceso hubo. ¿Sí? Donde nos muestra que hubo un hombre, José de Arimatea, ¿quién era quién? Un discípulo de quién? De Jesús, ¿sí? Junto a otro que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo. Nicodemo. Muy detalladamente estamos viendo un cumplimiento allí, ¿sí? Dice que lo bajaron de la cruz, que lo enrollaron en una tela muy fina y que le aplicaron mirra y aloes o incienso o fragancias para colocarlo ¿dónde? En un sepulcro. ¿Y ese sepulcro ya había sido usado? No, era un sepulcro nuevo, un sepulcro que estaba muy cerca dentro de un jardín. Al lado de ellos, en otras citas encontramos que también estaban ¿quiénes? María o las Marías. Sí, entre ellas su madre. ¿Sí? O sea, ellas se testificaron de que Jesús había quedado ¿dónde? En el sepulcro, ¿cierto? Pero también vemos que José fue ¿a dónde? A donde Pilato. ¿Sí? ¿Para qué? Para pedir la autorización de poder bajar al cuerpo. Recordemos que el que estaba en una cruz no lo dejaban ahí quieto. ¿Sí? Pero él quería hacer las cosas bien para poderlo llevar y darle, ¿cómo es que se dicen ahí? Su entierro bien, su sepultura bien, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estamos viendo una evidencia en este capítulo, cómo fue el proceso, y que nos dice que ellos se aceleraron también porque el día anterior, al día siguiente, entraba lo que era el día de descanso, sí. Y que por ley de judías tenían que estar quietos. ¿Sí? Entonces, como evidencia aquí en esta cita bíblica, podemos seguir, Wanda, podemos notar que hay un cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De una profecía que ya había sido anunciada. ¿Cierto? Bueno,
Y viene la tercera. Y estamos en Hechos, versículo 13, capítulo 13, versículo 23. Busquémosla. Hechos 13, versículo 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿De qué descendencia había esa promesa? De David. De David, ¿cierto? Había una promesa que había que la descendencia de David se iba a levantar el Salvador. ¿Sí? Pero para que pudiera haber ese Salvador tenía que haber un proceso. Tenía que haber alguien que estaba dispuesto a morir. Tenía que haber alguien que fuera suficiente para saldar la ley. ¿En qué pregunta pudimos ver eso? En la pregunta número 40, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Recordemos que está recopilando lo de la cruz, porque fue en una cruz que fue maldita, ¿sí? ¿Qué atraía a morir en una cruz? Y todo lo que fue expuesto públicamente. En la pregunta número 40 nos habla sobre quién fue el que fue a la cruz para que fuera suficiente, ¿sí? Para que saldara esa ley que nos condenaba a nosotros como pecadores, ¿sí? Y acá podemos ver en Hechos que esa persona tenía que cumplir ese sacrificio suficiente para poder saldar esa deuda, ¿sí? Y que tiene que venir de un descendiente de la promesa que Dios le había dado. Y aquí vemos que ese descendiente o ese sacrificio es Jesús. Listo, Juanda. Es decir, que entonces encontramos una profecía, encontramos, Juanda, un cumplimiento y encontramos un sacrificio. ¿Sí? Ante esto, ¿nosotros qué podemos decir? Que ¿quién cumple ese cordero? Cristo, ¿cierto? Solo Cristo puede ser el que fue profetizado, el que viene a cumplir la promesa, quien muere y así puede redimirnos. Para ello los invito a leer por qué Cristo es el Cordero. Y vamos a la cita bíblica en Juan capítulo 1, versículo 29. Nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿De cuál Juan estamos hablando acá? Juan el Bautista, muy bien. Que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo a bautizarlo con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y aquel permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Que confirman que Juan el Bautista nos asegura que él es el Cordero de Dios, ¿sí? Por lo tanto, semejante a lo que vemos es el que está cumpliendo la promesa. Estamos viendo la evidencia y nos confirma que es el Cordero. También, si nosotros verificamos en Hebreos 10:12, en Hebreos 10:12, para confirmar si ese o no es el Cordero, ¿ya lo encontramos? Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Muy bien, gracias. Entonces nos dice: pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio. Por eso es únicamente una muerte, ¿cierto? Por eso fue sepultado solamente una vez. Por eso solo hay una evidencia, ¿sí?, de que fue sepultado, donde nos dice que este sacrificio fue para siempre y así perdonó todos nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha ¿de quién? De Dios en su trono. Nosotros pudiéramos ver, es decir, que en Hebreos 10:12 y en Juan 1:29 al 39 nos dice que Jesucristo es el sacrificio, es el Cordero. Juana. Así como nos dice Juan 1:29, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos versículos que podemos corroborar que nos hablan sobre todo el proceso de la muerte de Jesucristo está en Mateo 27, del 57 al 61. Al leerlo allí podemos notar todo el proceso que vivió Jesús. En Marcos 15, de 42 al 47, también podemos evidenciar todo el proceso después de la cruz, cuando bajan a Jesucristo y lo llevan al huerto. Está en Lucas 23 también, del 50 al 56. Y Hechos 26, versículo 29. Permíteme, les leo Hechos. Hechos 26, 29 nos dice: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuiseis hechos tales cual yo soy, excepto esas cadenas. ¿Sí? Nos habla y nos verifica que Jesús, su muerte fue real. ¿Sí? Fue verífica. La pudieron palpar, la pudieron notar. La vieron cantidad de personas allí en el momento que él fue crucificado.
así como ya lo hemos leído en Juan 1:29, que Él es el Cordero, también lo leímos en Hebreos 10, que nos afirma que Él es el único sacrificio. ¿Qué podemos decir? Que solo Jesucristo es quien satisface la ley de Dios. ¿Sí? Que Él es el único quien nos justifica. ¿Sí? Ante el punto de que Él lo bajaron, lo llevaron al sepulcro. Esa es de las razones. Porque ya estaba escrito que no iba a quedar en un madero colgado. ¿Sí? Porque necesitaban que evidenciar que lo bajaron, le colocaron su incienso, su mirra, ¿sí? Lo sepultaron. Y aquí es donde más adelante vamos a continuar cuando Él desciende, cuando Él asciende y cuando Él resucita. ¿Alguna pregunta o aporte? Pastor, no sé si tienes algún aporte. Bajo que, no sé cómo preguntar, pues me doy cuenta que persuadieron ante Pilato para bajar el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿por qué Pilato permitiría que lo bajaran? ¿Por qué él permitiría eso? Pero no, muchos de ellos, ante Dios hay una profecía, ¿no? Pero ante la vida que ellos llevaban, pues no se estaban dando cuenta que la estaban cumpliendo. ¿Sí? O sea, digamos, nosotros hacemos partícipe de su reino. ¿Sí? Pero eso solamente es algo que va avanzando. Y ellos estaban en ese cuadro de cumplirle la profecía ante Dios, que haya sido anunciada. Ahora, ¿qué pienso yo frente a Pilato? Pues que también había una como visión, ¿no? En el momento. Y pues Juan, ¿sí, Juan? También era un ser que tenía autoridad o tenía poder. Tenía, exacto, sus recursos. Tenía sus recursos. Era una persona fluyente. El cual pues se dio Pilato a hágale. Pero también dice que si leemos los otros capítulos que leímos en evidencia de lo que sucedió, vemos que él lo bajó muy rápido y se lo llevaron. Entre el colapso de que todo el mundo se estaba yendo, y fue el único de los que estaban en la cruz que lo bajaron al sepulcro. Igual un soldado fue y le atravesó el costado para verificar que estaba muerto. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite con detalle, Señor, poder ver en tu palabra, Señor, en el momento que nuestro Señor Jesucristo fue bajado de la cruz, Señor, cumpliendo la profecía, cumpliendo que aquel Cordero, Señor, que debía morir, Señor, para sacrificio de nosotros, Señor. Allí vemos que se cumplió, Señor, que fue abusado, que fue crucificado, que fue violentado, Señor, por nuestros pecados, que diste tu vida en medio de la cruz, Señor, que era maldita, al cual hoy día apreciamos, Señor, porque su vida fue expuesta allí, Señor. Somos testigos de que también lo bajaron de la cruz, probaron que su muerte fue real, Señor Dios, que fue ese sacrificio dado para nuestra salvación, Señor, el cual permítenos siempre apreciarlo, Señor, el cual ayúdenos, Señor, no solo a apreciarlo, sino a saber y testificar que moriste por nosotros, Señor. Gracias porque en medio de este estudio podemos, domingo tras domingo, aprender más sobre el suceso, Señor, de nuestra fe, sobre poder contestar a muchas preguntas que tenemos referente a nuestros catecismos, Señor. Gracias por este tiempo, por los hermanos que estamos acá reunidos y nos disponemos ahorita para el culto, Señor, para poder aprender y estar expuestos a tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.